¿En qué chisme? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Están ahí? Ari, alguien tuta, ya chache. Ya, cosa, lindo, lindo, ta. Vamos a empezar en esta ocasión, nuestra clase, y vamos a ubicarnos en nuestro libro en la página 35. A partir de esa página hoy día vamos a trabajar, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Tarán, ya. Ok, Piñagaro, entonces en la página 35. Bueno, hay que seguir aprendiendo el quechua, está bastante amplio y bastantes cosas que tenemos que aprender. Entonces nos ubicamos en esta página 35. Habla directamente del tiempo presente, ¿ya? Pero en la página 35 hay algo interesante con el que nos hemos quedado y es lo siguiente. A ver. Ya. Ya tenemos, voy a compartir mi pantalla ¿ya? Para que puedan ver ustedes. Papá, Sí, ahí, sí, ahí en alguien. la cocina hay una rejilla. ¿Dónde hay una rejilla? Ya. Excelente. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. ¿Ya? Perdón, ya chache. No te preocupes, no te preocupes. Ya. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Mira, fíjense, ya estamos aquí en la página 35 de nuestro libro y nos dice algo muy interesante. Modificación del número en quechua, ¿ya? Y esto hemos hablado en clases pasadas. Modificación del concepto del número en quechua. En quechua, el número es un accidente gramatical que indica si una acción o objeto, sujeto se refiere a una sola entidad singular o a varias plurales. Se distingue claramente. Una diferencia muy interesante, muy clara, es esta. Para el singular no lleva un sufijo específico. Recuerde esto, no lleva. El singular es así como viene, así de simple, así la raíz como viene. Pero en el caso de plural nos dice que lleva un sufijo. ¿Y cuál es ese sufijo? Es el sufijo cuna. Este es el sufijo que nos puede salvar en diferentes situaciones cuando hablamos de el número, ¿ya? Entonces, encontramos, pues, así como en el castellano, en el singular y en el plural, pero en el quechua encontramos esto, el cuna. O sea, este cuna realmente reemplazaría a la S, cantas, ¿ya? Por ejemplo, la S es reemplazada con esto, ¿ya? O en este caso con sustantivo, por ejemplo, hombres, para una cuna. Esta sería, este sería el reemplazo, ¿ya? Es primer punto. Mira, tenemos aquí algunos ejemplos muy interesantes. En este primer cuadro encontramos todo lo que son los singulares y en el segundo cuadro, plurales. Y es sencillo, mira. Chukcha, que estoy viendo aquí, viene a traducirse como cabello. Hayu, lengua, ¿ya? Kiru, diente. Wasi, casa. Aljo, ¿ya? Aljo, y matkam aljo. Perro. Rumi, ñawi, suma. Ahora, ¿qué va a pasar? Todo esto se traduce aquí o se convierte al plural aumentando el kuna. Chukchakuna, hayukuna, kirukuna, wasikuna, aljokuna. Recuerda esto. Aljokuna, rumikuna, ñawikuna, sumajuna. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta. Ahora aquí, obviamente, a partir de eso ha cambiado el significado. Cabellos, lenguas, dientes, perros, casas, ojos. En este caso, por ejemplo, el sumajcuna viene a traducirse en el quechua chanca como hermosos o hermosas. En el quechua de Cusco, por ejemplo, sumaj se utiliza como una expresión de, o se traduce al castellano el sumaj como rico, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Sumaj cuna. Entonces, muchas veces de esto me dijeron, oye, pero profesor, no es esto, no es así. Es así, pues siempre vamos a encontrar variaciones en el quechua.
ya sea en el quechua chanca, collao, en el quechua central, en el quechua norteño, ¿ya? Entonces, hablamos de rico, ¿ya? O rica, y también hablamos de ricos o ricas. Hablamos de eso, de que algo es rico, de que algo es muy bueno, de eso hablamos, ¿ya? Entonces, estos son, en este caso, nuestros términos que estamos viendo y que estamos pluralizando. Ahora, ejercicios. Nuestro ejercicio consiste en lo siguiente. Escribe las palabras del plural usando el sufijo cona. Wasi, Chukcha, Aljo, Ñawi y Rumi. Ustedes tienen que convertir todo este grupo de palabras en plurales. Aquí abajo tenemos, por ejemplo, color, las siguientes palabras a la categoría correcta, singular, plural, ¿ya? Por ejemplo, palabras, chucu, cusma, chullu, birrete, chumpi, ¿ya? Pacha, usuta, ¿ya? Ponga a donde corresponde, ¿ya? Creo que en este caso todos son plurales, o todos son singulares y corresponde a este cuadro. Ejercicio 3. Por ejemplo, nos dice, crea frases con singular y plural. Observa algunas frases en singular y plural. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay algo interesante que ustedes tienen que entender. ¿Ya? Ya tengo todos estos términos y cómo yo puedo crear una expresión en singular o en plural. Por ejemplo, hasta ahora, tal vez hemos conocido los colores, ¿ya? Por ejemplo, colores. Y este colores yo voy a buscar, pues, en mi libro que habla de quechua, pues. Entonces, fíjense, mira, a partir de esto nace una regla muy interesante. Colores, eh, que vendrían a ser en este caso, limpicuna, o limpicuna, dicen algunos, ¿ya? ¿Ya? Limpicuna o limpicuna. Por ejemplo, con algunos colores nomás vamos a trabajar. Llana, Yuraj, Puka, ¿ya? Homer, ¿ya? Fíjense, algunos colores básicos que vamos a utilizar. Y como dice la regla aquí, estimados estudiantes, hay una regla muy interesante en el quechua, ¿ya? Cuando hablamos de colores, estos vienen a ser lo siguiente. Los adjetivos, ¿ya? Los adjetivos siempre se colocan, ¿ya? ¿Dónde se colocan? Antes de los, ¿de quiénes? De los sustantivos. Esa es una regla, pues. Siempre se van a colocar antes de los sustantivos. Entonces, si yo ya tengo aquí colores, Yana que viene a ser negro, Yura que viene a ser blanco, ¿ya? Puka que viene a ser rojo, y Homer que viene a ser verde, yo puedo utilizar estos y colocar antes de quién, de un sustantivo. Entonces, esta regla es súper importante que usted tenga en cuenta, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, yo ya tengo esta idea. Entonces, yo agarro el color negro y voy aquí. A ver, vamos a ver a nuestro otro archivo y nos vamos aquí. Singular y plural, ¿ya? Fíjense eso. Ya estamos ahí. Entonces, ¿qué hago? Simplemente pongo aquí. Yo quiero decir perro negro. Yana aljo. Mira, fíjate esto, yana aljo. Y esto está en el modo singular, pues, solo en el modo singular. Recuerda esto, ¿ya? Ahora, yo quiero convertir en el modo plural. Es sencillo. ¿Qué voy a hacer en el modo plural? Voy a, ¿ya? Voy a copiar esta misma frase, yana aljo, pero por regla me dice que siempre este sufijo cuna va a estar en el sustantivo. Y entonces aquí pongo yana aljo cona. Ya está. Esa sería la manera en la que yo hago mis ejemplos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué color será el diente? Puede ser blanco. La garrapata, imagínate que la garrapata sea verde.
Jacacho es un pito ave. ¿Cómo puede ser el jacacho? Imagina que es un color negro. Por ejemplo, Jampato, ¿qué color es el sapo? Verde. Tuco, ¿qué color? Plomo. Entonces aquí yo tengo que buscar el color plomo, pues. ¿Y dónde yo busco? Pues busco en mis libros que yo tengo, ¿ya? En los libros que nosotros tenemos, ¿ya? Aquí pueden buscar, ¿ya? Los materiales que ustedes necesiten. ¿Entender? Entonces, mira, fíjense, Jampato, Tucu, ¿ya? Aquí está. Jocoillo, ¿qué color es el jocoillo? Es negro, pues. Llama, ¿qué color es la llama? Blanco. Entonces, yo voy a seguir esta dinámica que les estoy enseñando aquí, respetando siempre la regla. La regla es esta. Los adjetivos siempre se colocan delante de todos los sustantivos o de los sustantivos. Eso esta es una regla general, ¿ya? Que hace tiempo se ha visto de acuerdo a estudios, de acuerdo eh, a todo lo que hemos trabajado, o a todo lo que, mira, en este caso, de acuerdo a lo que he enseñado, siempre estuve analizando, viendo y siempre me quedo con esta respuesta que dice que siempre los adjetivos van antes de un sustantivo. Muy bien, Noemí, está levantando la mano. A ver, Noemí, ¿cuál es tu pregunta? Gancho, Noemí, Manacho, Pantaram Rancho. Ya. Muy bien, Noemí está durmiendo, creo. Muy bien. Entonces, mis estimados No, estudiantes, chachaché, sin querer levanté la mano, pero no entendí bien todo cómo se pluraliza. ya, una vez más para todos. El pluralizador es un sufijo que siempre, en el caso de sustantivos, ya, mira, fijémonos aquí, ya. Veamos, algo, ya. Eh, huaca, ya. Haya, por ejemplo, loro es haya. Misi. Podrían ser algunos, en este caso, sustantivos de animales. Entonces, ahora, estos, ¿cómo yo pluralizo? Pluralizar es sencillo. Como dice la regla aquí en el libro, en la página 35, que nosotros tenemos que aumentar simplemente, o en la página 36, 35, 36, habla de esto, que tenemos que utilizar el sufijo kuna. En este caso, cuando estos están solos, le aumento cuna a ellos mismos, a los sustantivos. ¿Ya? Cuna, cuna, cuna. ¿Ya? Recuerda esto. Mira, a todos le he aumentado cuna. Entonces, este es el primer caso, pues. Cuando, ¿ya? Cuando hablamos de sustantivos. ¿Ya? Recuerden eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Caso 1 estoy diciendo. Caso 0, 1. ¿Y cuál es ese? Solo en sustantivos. Ya está. Caso 1. Ahora, el caso 2, vamos a hablar de lo siguiente. Cuando nos encontramos con expresiones de un tipo muy distinto, como en este caso, por ejemplo, caso 2, en, ¿ya? Adjetivos, o lo voy a decir, cuando un adjetivo antecede a un sustantivo. O sea, esto pues, cuando un adjetivo antecede a un sustantivo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es esto? Imagínate que estos son nuestros adjetivos, ¿ya? Y nos dice, ya tengo mis adjetivos. Aquí está, profesor, mis adjetivos. Yana, Yura, Puka, ¿ya? Y hombre. Entonces, yo voy a colocar los sustantivos, ¿ya? Por ejemplo, Yana, algo, kuna, ¿ya? Y el kuna siempre va a ser un elemento que se va a adherir, que se va a pegar, que va a ir unido ¿con quién? Con el sustantivo. Esa es la regla. Yana, algo, kuna. Por ejemplo, si yo encuentro loros blancos, imagínate, o un gato blanco, simplemente traigo y digo, Yura
Misikuna. Gatos blancos. Por ejemplo, si encuentro rojo, loros rojos, igualito pues. Puka, haya, kuna. ¿Ya? Y si encuentro otra vez, por ejemplo, un loro verde, igualito. Homer, haya, kuna. O sea, el kuna siempre va a ir en el sustantivo. Ahora, ¿ya? Ahora, hay un caso 3, ¿ya? Que vamos a poner aquí. Caso number 3, ¿ya? ¿Cuál es ese caso 03? Cuando solo te encuentras con un adjetivo, ¿ya? Encuentras con un adjetivo. Recuerda eso, solo adjetivo. ¿Qué pasa cuando solo me encuentro con un adjetivo? Es sencillo, ¿ya? Solo adjetivo. Y mata pasan mani mamrik. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Voy a, aquí está, cuando solo tengo un adjetivo, como en este caso, por ejemplo, yo tengo mis adjetivos. Solo los adjetivos son los que se van a pluralizar. Por ejemplo, Yana, Yana kuna, Yura, Yura kuna, Puka, Puka kuna, Omir, Omir kuna. Y en este caso se están pluralizando. ¿Ya? Por ejemplo, dice Yana kuna, blancos, Yura kuna, Puka kuna, rojos, Omir kuna, verdes. Ya está. Y si se da cuenta usted, estamos pluralizando un adjetivo, ¿ya? Y lo mismo pasa cuando encontramos un adverbio. Es un poco complicado con los adverbios. No todos los adverbios, por ejemplo, eh, suelen, en este caso, pluralizarse, ¿ya? Entonces, hablaríamos de un caso 4, ¿eh? Por ejemplo, el adverbio tiene la característica de pegarse siempre a un verbo. Entonces, es muy poquito el uso del adverbio, ¿ya? En este caso, pluralizando. Casi no hay, ¿ya? Solo podría decirte, por ejemplo, jamosquilla, ¿ya? Que ni siquiera viene a ser, pues, un adverbio de tiempo, sino hablamos del mes que viene y lo consideramos muchas veces. Entonces, muchas veces se dice como jamosquilla cuna. ¿Qué estoy diciendo? En este caso, si jamosquilla se traduce como mes que viene o el mes venidero, ¿ya? Que viene o el siguiente mes, jamosquilla cuna vendría a ser meses que venideros, ya vamos a poner venideros. O sea, en casos raros se utiliza, ¿ya? En este caso, con adverbios. Pero más frecuente es en estos 3 casos. ¿Ya? En sustantivos, cuando un adjetivo antecede a un sustantivo, siempre va a quedarse con el sustantivo. Y cuando solo se encuentra con un adjetivo. ¿Ya? Entonces, esos son los casos del uso del pluralizador cuna para todos. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, che y che, y aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes trabajen. ¿Entendido o no entendido? Ya, creo que sí me han entendido. Eso es lo más importante, que entiendan, ¿ya? Entonces, si tienen dudas, pregunten. Si tienen alguna consulta, háganlo antes que pasemos el tema. Muy bien. Ahora sí, encontramos la segunda persona singular. Y con esto regresamos pues a nuestras clases de la anterior clase que hemos tenido. Vamos a regresar. Miriam Palacios. Vamos, Miriam, te escucho. Profesor, una preguntita. No sé si podría poner donde nos estuvo haciendo los ejemplos para consultarle ahorita. ¿Aquí? No, en ¿O el el otro. otro? En el otro. Ya. Ya. En el segundo caso, profesor, quería saber, ahí, por ejemplo, ¿serían los perros negros? Y Ana Jujuña, claro, pues.
los perros negros. En los- este caso, mira, me has hecho recordar algo interesante, ¿ya? Cuando un adjetivo antecede a un sustantivo, ¿ya? El sufijo se coloca solo en el sustantivo. Pero, recuerda, Miriam, pero afecta al adjetivo, ¿ya? Afecta al adjetivo. Y analjocona, los perros negros. Yurahmisikuna, o gatos blancos. ¿Te das cuenta? Pucacayacuna, loros rojos. ¿Te das cuenta? Y Comercayacuna, también hablamos de loros verdes. Pues en este caso, si yo quisiera hacerlo literalmente, diría pues, oiga, esto solo va a afectar al perro. No, en este caso afecta a los dos. ¿Ya? Es un concepto muy interesante que debemos tener en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que no, ¿eh? No, gracias. Ya, muy bien, mire. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, alguien más levantó la mano. Lucio, Jesús. Vamos, Lucio, te escucho. Gracias. Maestro. Ahí en Tuta, una preguntita. Lo que preguntó mi compañera, eso de los perros negros, ahí dice Yana Alcocuna, sería perro negro solamente, pero si diría Yana Alcocunata, serían los perros negros, ¿verdad? Mm, ya, mira. En este caso, cuando usted plantea ya una expresión como esto, por ejemplo, aquí dice, Yana al cuna. Hasta ahí están los perros negros, ¿ya? O perros negros, ¿ya? Si el aumento está, estás hablando de una acción que afecta a los perros negros. Y yo te diría, la traducción en este caso sería como quien dice, a los perros negros, ¿ya? Algo así, porque estás utilizando un acusativo, el acusativo ta, que te indica ya lo siguiente, que estás realizando una acción en beneficio, en contra, a favor de los perros negros. ¿Me entiendes? Entonces, puedes hacer eso. ¿Entendido? ¿Ya? Che, mi che. Sí, Achachek, pero en todo caso, si solo quiero, digamos, solo decir los perros negros, ¿está bien solo decirlo Yana Alcocuna? Claro, solo tienes que decir Yana al Jocona. Los perros negros. Yana al Jocona. Nada más, los perros negros. ¿Ya? Nada más, solo eso tienes que decir. Y Achachek, ¿podría darme un ejemplito de cómo utilizar, digamos, el Yana Alcocunata? O sea, ¿con qué verbo o algo? Ya, vamos a hablar, por ejemplo, y yo te digo, Yana al Joconata. Yana al Joconata Hawaii. ¿Ya? O Hawani, ¿ya? En primera persona. Que se traduce al castellano como miro, mira, fíjate, a los perros negros. Ya está. Miro a los perros negros. Yana al Jogonata Hawani. Entonces, la acción, ¿qué acción estoy viendo aquí? Es la acción, en este caso, de mirar, ¿ya? De mirar, entonces, como es esa acción de mirar, ya pues, ¿a quién está afectando? Está afectando a los perros negros. En ese caso, así funciona. ¿Me entiendes? Ari, Achachek. ¿Ya? Eso es. Entonces, empezamos. Continuamos. Mira, ya tenemos todo esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el uso del ta siempre tengan en cuenta que no siempre va a estar en el uso frecuente. Muchas veces, por ejemplo, tú puedes variar esta oración. Por ejemplo, si yo no quiero utilizar el ta, puedo variar, pues. Y
mira, fíjate esta expresión que te voy a plantear aquí. Y para eso entra, pues, para eso entra ya los trabajos que hemos hecho. Yana al Jokuna Wan, ¿qué cosa? Purini, podría ser. Purini. Camino, ya no va a ser a los perros, sino camino con los perros negros. En este caso estamos hablando ya del Wan. O sea, esto va a variar, va a depender, ¿no es cierto? Cómo quieres utilizar. Entonces, son simples sufijos que hacen que el significado varíe. ¿Ya? ¿Entendido? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Ahora sí regresamos a nuestro libro en la página. ¿En qué página ya estamos? Ya vamos a admitir a los compañeros que están ingresando. Ya, muy bien. Ahora tienen ejercicio para trabajar. Ojo, ahora si vamos a la segunda persona singular. En este caso, mira, la segunda persona singular, estamos continuando el tiempo presente, se refiere a acciones realizadas por tú. O en este caso, hablaríamos no solo el tú, sino en el quechua hablaríamos del ham, ¿no es cierto? ¿De quién? Del ham. La conjugación siempre va a ser el ham, toda la vida va a estar unido con el link. Y si en caso de que estos se separan, ese día tu quechua va a estar mal. Es así de sencillo la regla. Entonces nos dice lo siguiente, mis estimados estudiantes. ¿Ya? Vamos a tener esta estructura. Primero vamos a poner el sujeto, luego vamos a poner el verbo raíz junto con el sufijo inqui. Estos van a ir juntos. Y como hemos visto aquí, por ejemplo, han, que vendría a ser el sustantivo, el sujeto, y rima, que viene a ser el verbo raíz, ¿ya? Y el inqui viene a ser, ¿qué cosa? La conjugación. Ham, rima, inqui. Y aquí hemos visto, por ejemplo, ham yachanki, ham mikunki, ham purinki, ham hilhanki, ham takinki, ham wahanki, ham ruanki, ham rikunki. Y en todos los casos, estimados, tenemos el uso del ham, ¿ya? ¿Ya? Tenemos el uso del ham. Y en todos los casos también terminan inki. Esa es la regla que no puedes confundirte, no puedes equivocarte. Y siempre para el ham es una regla de oro que debemos entender. ¿Te das cuenta? Ham, yachanki. Ham, mikunki o mijunki. ¿Ya? Ham bringi, ham helhanki. Y así sucesivamente, en todos los casos se repite esto. ¿Ya? Así que no te hagas problemas cuando te encuentras con el ham. Tu cerebro ya tiene que estar pensando que cuando se habla con el ham, siempre hablamos con el inqui. ¿Ya? Entonces tú escribes, tú cantas, tú lloras, tú haces, tú miras. ¿Ya? Esa es la regla. Ahora tenemos ejercicios. Tenemos ejercicios para completar. Ham, aprender, escribir, comer, cantar, hacer. Igualito como en la anterior, relacionar las frases. Ham rimanki, ham purinki, ham takinki, ham rikunki, ham mikunki. ¿Con cuál se relaciona? ¿Ya? Este es el caso de la segunda persona, pero exclusivamente singular, estimados. Solo singular. ¿Ya? Ahora, después de la segunda persona que estamos avanzando, que es el caso de singular, pasamos también a conocer un poquito más la segunda persona, pero en el plural. Ahora, si te das cuenta, hay algo aquí. Por ejemplo, si aquí nos dice, mira, la segunda persona plural se refiere a acciones realizadas por ustedes. Este ustedes se traduce al quechua como hamkuna. Recuerda esto. Hamkuna. Desde aquí estamos utilizando ya el sufijo kuna como un pluralizador. Fíjate esto, hamkuna. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Más de una persona o incluyendo al oyente. La conjugación del verbo en la segunda persona plural lleva el sufijo inkich. Regla número que vamos a poner aquí es regla. ¿Ya? Regla.
¿Cuál es la regla? El, como digo, el pronombre, vamos a poner hamkuna, siempre debe estar acompañado por el sufijo, ¿ya? Inkichik, ¿ya? Siempre debe estar acompañado por el sufijo inkichik cuando se conjuga. Esa es la regla. Entonces, estimados, esto ya no debes olvidarte, pues esto es una regla de oro que vas a tener que utilizar toda tu vida, ¿ya? Entonces, mira, fíjate. Ahora, cumpliendo esa regla, encontramos sujeto, ¿ya? Sujeto con rojo y raíz más sufijo inkichik. Estos vienen a ser uno solo. Y aquí está. Hamkuna es el sujeto o el sustantivo en este caso, ¿ya? Y rima, por ejemplo, rima viene a ser, en este caso, la palabra raíz, ¿ya? Y el inkichik es el sufijo. Ya está. Entonces, ustedes hablan. Y lo mismo se cumple, pues, en todo este espacio, ¿ya? En todo se cumple lo mismo. A ver, Reinaldo, estás levantando la mano. Te escucho, Reinaldo. Sí, Reinaldo, ¿qué Manacho? Muy bien. Entonces, ya. Puñurunchuna, ¿eh? Ya, ahora sí, continuamos. Entonces, tenemos actividades aquí. Por ejemplo, igualito. En los ejemplos cumple la misma regla. Hamkuna y achankiche, hamkuna, mikunkiche, hamkuna, purinkiche, hamkuna, hilhankiche, hamkuna, takinkiche, hamkuna, wahankiche, hamkuna, runankiche, hamkuna, rikunkiche. Lo mismo, siempre se va a cumplir. Hamkuna, hamkuna, miren estos tres casos, en el ejemplo 6, 7 y 8 te voy a poner. In, kichik. Fíjate esto. In, kichik. In, kichik. O sea, mira, se cumple pues. Para que usted entienda mejor esto, se cumple la regla. Entonces, para que no diga, no, es que me estoy equivocando, no, se cumple. Por eso se tiene que hacer, o se tiene que cumplir sí o sí. Y tenemos que completar aquí, mira, igual que antes, con estos verbos. Todo eso. Igualito aquí tienen que relacionar a cada uno de estos. Y por último, aquí, mira, escribe las siguientes oraciones en quechua. Hankuna, comen, escriben, lloran, observan. Escriban aquí la traducción quechua. ¿Ya? Entonces, estos son algunos ejemplos que ustedes tienen que trabajar. ¿Ya? Siempre les digo, trabajen ustedes porque no basta que yo les enseñe. Trabajen ustedes. Esfuércense un poco más. Y ahora, para terminar todo lo que es el tiempo presente, estimados, entraremos a la tercera persona. La tercera persona, ¿ya? Que viene, en este caso, en el singular, se refiere a acciones realizadas por él o ella. En este caso, estas acciones que realizan él o ella, ¿ya? En el quechua son pai, ¿ya? Esto escúchalo bien. Pai. Ahora, la conjugación se forma añadiendo, ¿qué cosa? El sufijo n. Esto sí es sencillo. Para el pai vamos a utilizar el sufijo n. Nada más. ¿Ya? ¿Qué te echan aquí? N. Entonces, igualito aquí, sujeto con rojo y el sujeto aquí está, pai. Verbo raíz, vamos a poner, por ejemplo, con un color azul y aquí está el verbo raíz, rima. ¿Ya? Y el sufijo n que vamos a poner con un color para que se resalte más moradito y
Aquí resaltado y aquí lo pongo también. Resaltado y moradito. ¿Te das cuenta? Entonces, con todo esto ya entiendes, pues siempre se cumple la regla. Ejemplos, Paiyachan, Paimijun, Paipurin, Paihejan, Paitakin, Paiwajan, y en todos estos casos se va cumpliendo la misma regla. Paitakin, Paiwajan, Pai, Ruan, Pai, Rikun. ¿Te diste cuenta? Cumple la regla. Entonces, ¿cómo cumple la regla? Ya, pues sencillamente yo no tengo nada más que hacer. Ahora, ejercicios. ¿Qué ejercicios yo puedo trabajar en este caso? ¿Ya? Por ejemplo, tengo para completar. Completo esto, relaciono ejercicios y al final escribo las oraciones. También tengo algunas oraciones, ejemplos o actividades en aquí la actividad número 4. Las raíces verbales tienes que poner y completar con la conjugación con el sufijo n. ¿Ya? Eso tienen que hacer. Solo para la tercera persona singular. Recuerden, solo para la tercera persona singular. Ahora, terminan de hacer estos ejercicios, pasamos, ¿ya? ¿A qué pasamos? A la tercera persona plural. Este es el caso del plural ya también. Es lo mismo en este caso, mira, si nosotros leemos la traducción, es la tercera persona plural se refiere a acciones realizadas por ellos, ahora ya no va a ser ellos, ¿ya? Ahora va a ser Imatakanma. Ahora ya son Paikuna. Recuerda esto. Paikuna. Paikuna es ellos. Un grupo de personas que no incluyen ya. La conjugación se forma añadiendo el sufijo inco. Mira, fíjate esto. Para el paikuna, siempre vas a añadir el sufijo inco. Aquí está, ¿ya? ¿Y cómo? Por ejemplo, yo tengo el sujeto, ¿ya? Y paikuna es el sujeto, que lo voy a poner con color rojo. Luego tengo el verbo. El verbo de la palabra siempre va a ser sin la y final. Aquí está el verbo. Y luego recién le aumento el sufijo inco. Y aquí está el sufijo inco. He aumentado el sufijo inco. Y lo voy a poner, ya, lo voy a resaltar. Ahí está. Y mi traducción sería, ellos o ellas hablan. ¿Cuándo decido ellos o ellas hablan? De acuerdo al contexto de mi expresión. Ya, si estoy en un lugar donde hay bastantes mujeres y digo, ellas hablan, entonces estoy refiriendo a mujer. Si estoy en un lugar donde hay bastantes varones, si digo, ellos hablan, estoy diciendo, ya en este caso, Paikuna Riman, estoy refiriéndome a ellos de acuerdo al contexto. Los mismos ejemplos. Siempre el paikuna, ¿ya? Va a estar acompañado por el inco. No puede variar eso, por favor, estimados. No se equivoquen. Esto no puede variar. Siempre, siempre. Ahora, hay algunos casos, ¿ya? Hay algunos casos que deben entender. Muchas veces cuando nosotros ya dominamos, no va a ser necesario el uso del pronombre. Hablamos de sujetos tácitos. En vez de decir paikuna purinku, voy a decir purinku. Paikuna giljanku, voy a decir giljanku. En vez de decir paikuna takinku, puedo decir takinku de frente. ¿Cuándo? Cuando ya domine. Cuando ya domine un poquito más el quechua, entonces puedo utilizar así. ¿Entendido? Por ejemplo, aquí decimos paikuna ruanku, paikuna rikunku. Y aquí, para que puedan completar. ¿Ya? Para relacionar, tenemos ejemplos. Y para traducir, también tenemos ejemplos. Y por último, completar la conjugación con el sufijo inco. Rimanku, yachanku, mijunku, giljanku, purinco. Aquí tenemos. Si en caso de que encuentren dos tipos de palabras, como aquí que hace mijuy o mikuy con mijuy, es sencillo. Este es el normalizado o el estandarizado o en el quechua chanca y este es en el quechua collao. ¿Por qué? Porque ambos se consideran. A este se le considera simple y a este se le considera laringalizados. ¿Ya? Igual también, helkai, ¿ya? Entonces, estimados amigos, hasta aquí hemos conocido el tiempo presente, que es un tema sumamente importante,
que ustedes tienen que conocer. Si usted quiere saber hablar, en este caso, quechua adecuadamente, ¿ya? Entonces, mira, tienes todo esto, ¿eh? Ya tienes que aprender el tiempo presente, ¿ya? Preguntas, dudas, Cancho, Manachu, Remarcamuichis. Vamos, vamos, hablen. Manachu Can, Yachachiq, nuqa tapurikusayki. está por acá, a ver. Cuando utilizo la... Yo me confundo cuando escribo, si voy a escribir con K de kilo o voy a escribir con Q. Por ejemplo, si quiero decir quién, Pitak, Pitak, termino con K o con Q. Ya, pita. Mira, escúchame esto. En el caso del uso de estos fonemas consonánticos, ya, la K, ya, eh, a ver, debes entender esto. Justo tu pregunta está interesante. Ya. Si se acuerdan esto, hemos avanzado, pues, el sufijo o el pronombre interrogativo pi. El pronombre interrogativo pi significa o se traduce al castellano como quién, ¿ya? Disculpen, aquí vamos a poner signos de interrogación un ratito. ¿Ya? ¿Quién? Entonces, yo debo tener en cuenta lo siguiente. Si yo aumento pi, tag, estoy hablando de una palabra compuesta. Pi más tag. Y como les enseñé, tag es un sufijo, ¿ya? ¿Qué sufijo es? Es un sufijo de caso, ¿ya? En este caso, interrogativo, ¿ya? Interrogativo, ¿ya? Que se traduce al castellano como, como que hemos dicho, como la I, pero en este caso, interrogativo, como la I interrogativo. Ya de un momento voy a buscar aquí un signo de interrogación, ¿ya? Entonces, esto es interrogativo. Por tal motivo, esto va a ir escrito con la copita. Entonces, debo tener en cuenta bien qué tipo de expresión estoy utilizando, ¿ya? Por ejemplo, no te puedes equivocar aquí, por ejemplo, cuando dices ñohak, ñohak. ¿Qué estoy diciendo? Estoy utilizando la Q al final, ¿ya? La Q al final, ¿ya? Entonces, esto significaría mío, ¿ya? Palabras que ya son predeterminadas, ¿ya? Pero te sugiero que un poco más veas el tema de pronunciación. Las palabras, en la mayoría de los casos, ¿ya? En el quechua, se pronuncian así como se escribe, ¿ya? Por ejemplo, como el caso de pichha, ¿ya? Es un poquito. Entonces, entraríamos un poquito, o deberías conocer un poquito el tema de pronunciación, ¿ya? Por ejemplo, es muy distinto cuando tú dices tawak, tawak, estoy diciendo de cuatro, ¿ya? De cuatro. Y cuando digo tawak, esto no existe. Entonces, mira, fíjate, por eso yo les digo, es importante la pronunciación. Si usted quiere un poco más el tema de pronunciación, te sugiero que veas mis videos donde hablo sufijo por su, o digo, consonante por consonante enseñando pronunciación, ¿ya? Tawaj o tawa, ¿ya? Entonces, pero también date cuenta cuando estás utilizando. Si esta Q final va acompañado con un sufijo, entonces no puedes variar, pues, ¿ya? Por ejemplo, como en este caso, Rolly, paj. Igualito en este caso estás utilizando. Rolly es el sujeto
y el par es un sufijo. En este caso va a ser imposible que cambie, pues. Yo no puedo escribir esta expresión rolipaj con la K, porque esta PAC es un grupo, ¿ya? Silábico que tiene la función de sufijo que no existe en el quechua. Entonces, si yo pongo esto, estaría equivocándome. Para evitar este tipo de situaciones, ¿qué hago? Simplemente tengo que analizar un poquito más y ver qué tipo de palabra estoy escribiendo, utilizando, estoy tratando de decir. ¿Ya? Eso debes tener en cuenta. Ya, Reinaldo, eso hay que tener en cuenta. ¿Entendido? Sí, entendido. Voy a revisar sus videos. Gracias. Sí, revisa los videos en YouTube, te va a ayudar bastante, estimado. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, estimados, pasamos aquí, mira. Vamos a conocer, un momentito, por favor, ya, un momentito. Ya, muy bien. Ahora sí continuamos aquí con algo muy interesante que son las expresiones negativas afirmativas en quechua. Es importante conocer esto porque muchas veces cuando nos preguntan, oye, Imatarowashanki o Imatarowachkanki, ¿qué estás haciendo? Y tú puedes decir, nada, o simplemente dirías, ¿vas a comer? Mana mi por ejemplo, no voy a comer. ¿Vas a jugar? No, no voy a jugar. O sea, para ese tipo de expresiones es importante conocer esto. Hablamos de las expresiones afirmativas. Las afirmativas ya hemos hablado infinidad de veces. No ramijoni, no rataquini, no rapurini, no. Todo lo que hemos hablado son afirmativos. Y nos dice, mira, algo cierto que se acepta una acción, una idea. Por ejemplo, la estructura básica es sujeto más el verbo conjugado. Y muchas veces encontramos, ¿ya? Complementos. Ya, fíjate esto. Vamos a cambiar el orden, es así. Sujeto más complementos y más verbo conjugado. ¿Y por qué estamos utilizando estos complementos? Porque no siempre vamos a utilizar, ¿ya? No siempre vamos a utilizar para aprender por ahora. Entonces, encontramos esto, sujeto más complementos, pero el verbo conjugado sí o sí tiene que ser. Por ejemplo, tenemos aquí expresiones afirmativas. Ya estamos aquí, se me ha ido la batería, no me di cuenta, pero estamos aquí. Entonces, estimados, mira, vamos a compartir otra vez la pantalla para que vean. A ver, un momento, un momentito, un momentito.
y aquí estamos. Ya, estamos aquí, estimados, estamos aquí. Mira, fíjense, expresiones afirmativas. Y como les iba diciendo esto, mira, fíjate, siempre nuestra idea es lo siguiente. Siempre No está vamos a hablar. compartiendo. Ya, no estoy compartiendo, aquí está. Ay, 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 machaca, y pues pasa, guacha, ya está. Ahora sí, ya tenemos esto. Tarán. Ahora sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Ahora sí, mira, fíjense, en las expresiones afirmativas hablamos de esto. Sujeto más complemento más verbo conjugado. Esto es una regla importantísima, básica, esencial, ¿ya? Entonces, yo ya tengo mi verbo conjugado y el sujeto siempre van a ser necesarios. Y los complementos, como te dije, tal vez más adelante puedas completar tu oración o si deseas poco a poco, pero estos dos van a ir juntos ya. Ahora, por ejemplo, digo, ñuqa yachani, hampurinki, pay miku, ñuqanchik takinchik, ñuqayku pukllayku o pukllayniku, paykuna ruranku o ruranku. O sea, en estos casos hablas, ¿ya? ¿De qué hablamos? ¿Ya? Eh, hablamos directamente de expresiones afirmativas. Y eso hemos avanzado ya. Pues, en todo este tiempo estamos viendo y conociendo todas las expresiones. Ya, recuerda eso. Estamos viendo todas estas expresiones. Ahora, lo más importante es lo siguiente. Expresiones negativas. ¿Cuándo utilizar una expresión negativa? ¿Cuándo voy a utilizar? Y en este caso dice, por ejemplo, yo no juego, yo no camino, yo no canto, yo no lloro. Para negar una acción o situación se utiliza el adverbio negativo o de negación, vamos a poner ya, adverbio, ¿ya? De negación. ¿Cuál va a ser ese adverbio de negación? Mana, seguido por el sufijo chu. Y veamos aquí. Ya. Nos dice estructura básica. Aquí vamos a demorar un poco y debemos entender un poquito. Tenemos aquí, mira, el sujeto, podemos utilizar ya un sujeto. Luego siempre va a ir el mana, luego va a ir el verbo conjugado y el chu, ¿ya? Y los complementos, ¿dónde van a ir? Va a ir antes del verbo conjugado. Eso debes entender, ¿ya? Entonces, ya tenemos esta estructura. Pero mira, podemos decir aquí, ¿ya? En los complementos, como estoy poniendo aquí con negritas, son opcionales todavía hasta el momento. Si yo quiero ya plantear mi oración con los complementos, puedo plantear. Si no quiero plantear mi oración con los complementos, no todavía. Pero lo que sí tiene que estar urgente es este, el mana y el chu. Estos son elementos obligatorios, elementos que nunca tienen que faltar en una expresión negativa. Si tú te das cuenta que una expresión o quieres hacer una expresión negativa, quieres plantear, pero falta mana y chu, entonces no es una expresión negativa. Por ejemplo, vamos a ver, el sujeto, vamos a poner un color moradito y pongo aquí, ñoja, sujeto. Ya está. Verbo conjugado. Mira, el verbo conjugado, aquí está, estimados. Verbo conjugado. Yachai es el verbo conjugado. Yachani, ¿ya? ¿Por qué? Yacha sería la raíz, pues. Y el ni sería el complemento que estamos poniendo. O el sufijo en primera persona. Ñuja y yachani. ¿Qué estoy diciendo? Yo aprendo o yo sé, podría ser, ¿eh? Ñuja y yachani. Ahora, lo que me dice, para yo convertir esta expresión, mira que vamos a completar aquí. Un ratito, por favor, para que entiendan bien. ¿Ya? Tarán, tarán. Aquí vamos a pegar turun, ¿ya?
Ya, mira, fíjense esto. Ñuja y Yachani. Ñuja y Yachani viene a ser la expresión yo aprendo o yo sé. Ñuja y Yachani, ¿no es cierto? Pero como me pide lo siguiente, que yo debo hacer que esta expresión que está en modo afirmativo, quiero negar. Y para eso me dice, mira, primero reconocemos al sujeto, luego el verbo conjugado, ya están reconocidos. Aquí está. Ahora vamos a utilizar el mana. Antes del verbo conjugado, si no ponemos los complementos, tiene que ir el mana. Mana, ¿ya? Ahora aquí ya tenemos el mana y aquí nos dice, mira, el verbo conjugado más el chu. Esto indica, esta línea de aquí indica que este chu va a ir unido al verbo conjugado. Y aquí lo he puesto. Mana y hecho. Que viene a traducirse al castellano, yo no aprendo o simplemente yo no sé. Es así. Entonces, mira, fíjate esto. Esto sería el caso negativo. Igualito, por ejemplo, ham, mana purinkichu. Sujeto, ham, purinki, es la conjugación. Tú caminas. Si yo quiero negar y decir tú no caminas, aumento del ham. Después del ham, aumento el mana con un color azul y luego le aumento el chu al otro. Ham, mana purinkichu. Tú no caminas. Esto es en caso de expresiones negativas. No te confundas con adverbios de negación. Esto es exclusivamente para expresiones negativas. ¿Me entienden? Y así tenemos más ejercicios. Y aquí tienen para completar. ¿Ya? Igual, por ejemplo, aquí, ñuhanchik. Ñuhanchik es, en este caso, el sujeto. Ñuhanchik. Takinchik. Aquí, nuestro verbo conjugado. Ñuhanchik takinchik. Nosotros cantamos. Y si yo quiero decir nosotros no cantamos, simplemente le aumento. Después de ñuhanchik, ¿ya? Pongo el mana y al verbo que he conjugado pongo, le aumento el sufijo chu. Ya está. Ñuhanchik mana takinchik chu. Nosotros no cantamos. ¿Entendido? Es así. Entonces, estimados, ahora tenemos ejercicios para trabajar. Aquí. Lamgananchikpa, ¿ya? Lamgananchikpa. Y podemos trabajar en este caso esto, ¿ya? Ñuhamana y aquí tenemos para completar. Tenemos, identifica si la oración es afirmativa o negativa. Ñoha purini, ñohamana ruanichu. Si es afirmativa pones A, si es negativa pones N. ¿Ya? Cada uno de estos hay que identificar. Ahora nos dice, 3, traduce al quechua afirmativo y negativo. Yo escribo y yo no escribo. Yo como, tú comes, tú no comes. Él mira o ella no mira. Nosotros, ya aquí está, mira, todo igualito para traducir. Y luego tenemos relacionar, ¿ya? Relacionen, ¿ya? Aquí. Paitakin, él canta. ¿Dónde está el canta? Aquí está. En vuestro libro está ordenadito esto, no está así separado. ¿Para qué? Relacionen bien. ¿Ya? Y abajo nos dice, observa las raíces verbales y agrega el sufijo chu después del adverbio mana. Por ejemplo, aquí dice, ñuha mana mikui. ¿Cómo trabajo esto? Simplemente agarro esto, copio todo esto. Fíjate esto, ¿ya? Y pego aquí. Y aquí me está dando una expresión. Yo no como. Entonces, me fijo esto y digo, ñuha mana mikui. Ah, aquí falta algo. Tengo que eliminar la y final. Elimino la y final y recién pongo mi expresión. Ñuha mana miku ni chu. ¿Por qué? Porque estoy hablando en primera persona. Estoy negando en primera persona. Ñuha mana miku ni chu. ¿Ya? Pero vuestra tarea va a ser solo hasta la actividad 4 de la página, ¿ya? De la página 49, ¿ya?
actividad 4 de la página 49. Entonces, nuestra tarea, estimados, es lo siguiente. Repasar, ¿ya? Y trabajar, ¿ya? Las páginas que 34 y aquí está la página que hemos llegado, es la página 49, ¿ya? Fíjate, a la página 49, ¿ya? Actividad 04, ¿ya? Mira, fíjense, a la actividad 04, ¿ya? De la página 49. Es nuestro trabajo, estimados amigos, para el día, para el día sábado, ¿ya? Trabajen, por favor, ¿ya? Esta es la sesión número 14 en la que hemos participado y espero que hayan aprendido muchas cosas. Y bueno, nos vemos el día sábado, por favor, para que seguir avanzando y así culminar nuestras clases, ¿ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Cancho Manacho. Cancho Manacho. Ya pues, estimados, ahí nos Yachachi, quedamos. Justaban Tapurikuseki. ¿Ya? Adelante. Si quiero decir, no, yo